no sepa quién es Daniel Sancho, de qué familia viene. Es una buena pregunta cuando has añadido lo de qué familia viene, porque si no tuviera que hablar de qué familia viene, no te podría decir nada. Claro. De Daniel Sancho es una persona que no ha cotizado la Seguridad Social, que no terminó de estudiar, que decían que era chef y no era chef, simplemente estudió un curso de cocina. Es que llevan tiempo sin visitarle. 7 meses, casi. ¿Y eso por qué es? Porque Alice pide un dinero. ¿Qué papel crees que ha tenido los medios en este caso? Los medios, hasta la lectura de las sentencias, se han comportado como... no creo decirlo muy brusco, como esclavos, creyeron lo que decía la parte de la defensa y lo adjuntaron a su plantilla de trabajo como si fuera la verdad, que además llegaron a pagar a un testigo falso. Vale, pero ¿por qué quería deshacerse de Edwin? Para mí es una cuestión monetaria al 100%. La premeditación, lo primero, tú crees que sí que está, ¿no? Es absoluta. Es tan absoluta como que iban a organizar esa ceremonia privada en Ibiza y él decide cambiarla a Tailandia. Compró eso. Compró 320 bolsas de basura. Y compró, ¿320? Sí, y 170 metros de papel transparente, papel film. ¿Qué consecuencias judiciales has tenido tú? Porque no sé si hay en trámite algo de parte de la familia Sancho contra ti. ¿Cuánto ha pasado ya? Casi 2 meses. Casi 2 meses, eso. Yo no he recibido nada. ¿Y a Daniel qué se le está diciendo? Que lo van a sacar. O sea, Daniel está engañado. Daniel vive también en los mundos de Yuppie porque le hacen vivir sus abogados todavía. ¿Quieres que te dé una exclusiva aquí que voy a dar yo? A ver, cuéntame. Sí, vale, pues te la voy a dar. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a la jungla del Kukaluska con un pedazo de invitado, con un pedazo de caso que traemos hoy aquí de nuevo a este podcast. Bueno, el caso del que vamos a hablar hoy, yo creo que muchos lo conocéis, pero como el invitado, yo creo que no. El invitado que ha venido hoy estuvo en Tailandia cubriendo el caso, ha estado hasta el juicio, ha estado haciendo este libro, redactándolo, ha estado trabajando para muchos medios de comunicación sobre el caso, conoce de primera mano Tailandia porque estuvo cubriendo otro caso muy similar, con que luego hablaremos qué diferencias hay entre uno y otro. El caso de Artur Segarra, el otro español condenado en Tailandia. Luego fue con este, de cual estoy hablando, ya lo supondréis, que es el caso de Daniel Sancho. Creo que es un invitado que no se corta, habla sin filtro, que me gusta mucho a mí. ¿Ha recibido alguna que otra presión por ser tan sincero y escribir este libro de lo que nos contará? Así que tenemos mucha suerte de tener hoy aquí al escritor y reportero Joaquín Campos. Aplausos. Tremendo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues estoy maravillosamente bien. Sí. ¿Es todo cierto lo que he dicho? Es rigurosamente cierto. Yo cuando salió el caso a la luz, yo estaba en Málaga de vacaciones con mis padres, visitándoles, y vi en la lontananza de la televisión que había otro español que había descuartizado, y no le di la menor importancia hasta que empezó a sonar el móvil. Y a mí me unen por el caso anterior, el caso Segarra, entonces se me fueron ofreciendo posibilidades, yo descarté todas hasta que una fue hacia adelante. Yo fui a un plató, a partir del plató pues fue todo hilándose, diríamos. ¿En qué día fuiste tú más o menos a Tailandia? Bueno, él lo mata el día 3, el día 5 ya es acusado formalmente y detenido, de agosto de 2023. Yo creo que ese día 5 de agosto o 6 fue cuando lo tuve que ver en televisión, y el día 9 ya estaba en un plató, en el de Sandra Barneda, La Última Noche en Telecinco. ¿Vale? Fui allí, di mi opinión, dije pena capital, no hay nada que hacer, y prácticamente acerté, ¿no? Porque la sentencia es pena capital rebajada en el último instante a cadena perpetua por haber colaborado con la policía. Y bueno, se me ofreció Cuarzo Producciones, los que luego hicieron la desfachatez del documental de 4 episodios ad hoc para que el señor Rodolfo Sancho intentara limpiar su imagen y la de su hijo. Me ofrecieron 10 días de trabajo como investigando, me lo pasé muy bien, y ahí fui empezando a entender toda la historia. Bueno, yo vivo en Asia, ¿no? Entonces, entre Tailandia y Bali, y luego se me ofreció una posibilidad en un diario nacional, La Razón. Marcos García Montes me dio para que yo me tuviera que ir de ahí, y bueno, estaba en otros medios hasta que la esfera de los libros, iba a decir, no sabía el verbo cómo utilizarlo, pero me propone escribir el libro, y a partir de ahí pues ya la historia tiene un sentido, ¿no? Porque ya sabía que tenía una fecha límite, que tenía que escribir un libro y que estaba investigando para medios. Y todo pues fue surcando.
Me has dado muchas pinceladas aquí, de muchas cosas. Vamos por partes. Este libro, tú comentas, ¿no? que te sacan de la razón, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué te ha supuesto a ti hacer este libro? ¿En lo personal, en lo profesional? Bueno, por ahora una tercera edición, que nunca me ha ocurrido en los anteriores 14 libros. Una repercusión mediática, cuando al principio se me detestaba en las televisiones y la gente incluso me bloqueó para que no se dijera lo que yo estaba averiguando. Todo eso se está dando la vuelta y hay televisiones que incluso me contratan para estar ahí, aportando. Y bueno, diríamos que lo que en este libro sale, que en muchos casos no lo sabía nadie, pues está siendo ahora la guía oficial, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y eso es un motivo de orgullo. Porque al final, si el libro no existiera, pues muchos no se habrían enterado, primero, de que lo mató por dinero, y segundo, de que hay una persona que se llama Alice, que es un ser peligroso. Entraremos de lleno en el caso, hablaremos de personajes como Alice. Has comentado el tema del documental, ¿no? ¿Tú ahí participas en algo o no? Simplemente la productora es la misma que hace el documental. No, lo mío fue antes. Por eso. No, por supuesto. A mí no se me ofreció. A mí no se me ofreció y yo no había ido, evidentemente. Sí. ¿Y por qué has dicho que te pareció lo que te pareció? ¿El documental? De Rodolfo Sancho. Porque es un publireportaje. Los documentales nunca se hacen desde el punto de vista del asesino, y menos cobrando una cantidad de dinero muy alta. Lo que no tiene sentido en todo esto es que el dinero que Edwin estaba invirtiendo en España no haya aparecido, y si ha aparecido no nos van a contar cómo, y que la otra parte de dinero que ha generado esta historia, que te aseguro que no son los 120 euros que me paga Hércules Diario cada sábado por escribir, o lo que me vaya a tocar aquí, que es el 10% a final de año y todo eso, que se lo haya llevado el padre. Me parece de una indigestión moral absoluta. Bueno, haciendo de abogado diablo te dirán, bueno, Joaquín, es que tiene muchos viajes a Tailandia, tiene que pagar a los abogados. Pero yo también tengo viajes a Tailandia. Yo he viajado a Tailandia las mismas veces que él. Y a Tailandia un viaje son 700 euros y de vuelta. No es tan problemático. Pero si vas en primera... Pero claro, tiene los mejores abogados, se supone, ¿no? Abogados que no podían trabajar como abogados en Tailandia. Yeah. Esto es como que el Real Madrid contratara a un futbolista en Asia que no pudiera jugar el campeonato de liga en España. ¿Cómo es esto para la gente que no sepa, que no podían ejercer? Una desfachatez, simple y llanamente, que un letrado en España no puede ejercer en Tailandia. Pero ellos lo llegaron al acuerdo porque creyeron en el inicio, ya sabéis que la gente cree en muchas cosas, algunos de los Reyes Magos hasta los 20 años, ellos pensaron que dominando los platós y amenazando y contando titulares, lanzándolos como proyectiles, en Tailandia a alguien le iba a afectar. Y no le afectó a nadie. Porque a Tailandia le da igual lo que ocurre en España y menos lo que digan unos letrados de Chichinabo. Tú conoces bien la sociedad, luego te preguntaré por ello. Has comentado lo de Silvia, que es la madre de Daniel, y sueles decir que es el único personaje de esta historia un poco con dignidad, ¿no? Pues imagínate que es la madre del asesino, que no ha cobrado un duro, que le han ofrecido... Se le han ofrecido al padre, imagínate a la madre. Se tiene que morder la lengua por todas las injusticias, incluso en la defensa de su hijo que han acontecido, ¿no? Porque a su hijo la defensa, si tú lo analizas luego a posteriori, como si tuvieras un dron, miras por arriba, la defensa parece hecha para que perdiera aún más de la poca dignidad que le quedaba. Y dices que te sacan de la razón. ¿Por qué te sacan a ti de la razón? Bueno, me voy yo, pero me dejan en la puerta. Porque Marcos García Montes, los tengo aquí y lo he enviado a gente. Aquí, la gente que no sepa, es el abogado defensor de... ¿Puedo quitarme esto directo? Sí. Es el abogado de Daniel Sancho. Pues Marcos García Montes se sintió muy dolido por mi manera de enfocar el caso, señal de que no me tenía controlado, y a Paco Maruenda, el director de La Razón, le envió una suerte de WhatsApps, creo que eran email, no, WhatsApp, sí, en donde se me llamaba... frases un poco altisonantes, se ponía en tela de juicio mi trabajo y se dudaba de mi honestidad. Y el director se le ocurrió la feliz idea de contactar a la persona que estaba por encima de mí y decirle que a partir de ahora se acababan los análisis, los trabajos en profundidad y tal, que ya íbamos a tratar el caso de una manera muy superficial. Por lo tanto, yo ya no contaba. Y me tuve que ir. O sea, que sí que ha tenido consecuencias negativas también en este caso para ti. Sí. De falta de trabajo, claro. Sí. Y tuve la desgracia, además, lo digo ahora, de tardar 10 meses en cobrar. Lo digo ahora, lo siento, porque es que cuando eres freelance, que tengas que dejar tu trabajo y que cobres tarde, y sea por la desgracia de que un señor tiene poder y es capaz de hacer esto,
No digo que por su culpa yo cobrara tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, diríamos que la relación con la razón se enfrió de tal manera que ya no estaba en la lista de pagos de los primeros. Si hubiera sido trabajando, habría cobrado antes. Cosas muy españolas, ¿eh? Se estará preguntando, joder, pero ¿tanta influencia tiene este abogado en los medios? Ahora menos. Afortunadamente, ahora menos. ¿Sabes lo que pasa? Cuando defiendes a un asesino y descuartizador, tienes que tener mucho cuidado con las consecuencias. Es un boomerang. Él tiró un boomerang pensando que no iba a regresar y le iba a dar en todo el occipital, que es lo que ha ocurrido. A él, a Balfagón y a Chipirras. Que es otra compañía. Son los otros abogados, un poco más de segunda fila, por decirlo así, pero Balfagón, que tiene mucha presencia, o tenía mucha presencia en los medios, aún más que García Montes. ¿Y qué papel crees que ha tenido los medios en este caso? Los medios, hasta la lectura de la sentencia, se han comportado como, no creo que decirlo muy brusco, como esclavos, porque primero han entendido que lo que les decía una parte, que es el gran error de este caso, ¿no? Aquí hay dos partes. La parte de Edwin Arrieta, su familia, su abogado, Juan Gonzalo Espina, y la parte de Daniel Sancho, que es Rodolfo Sancho con sus representantes, García Montes, Chipirras y Balfagón. Entonces, el problema al inicio de todo esto, esta lectura de la sentencia, es que en los medios de comunicación, prácticamente al unísono, la práctica totalidad de ellos, creyeron lo que decía la parte de la defensa. Y lo adjuntaron a su plantilla de trabajo como si fuera la verdad. Y yo estaba pegando gritos en medio del desierto, no valía para nada, ¿no? Pero fíjate lo que ha ocurrido al final. Sí. Que todo lo que ellos dijeron era falso, o la inmensa mayoría, y de ahí la sentencia, y que lo que yo iba diciendo era cierto, y de ahí el cambio de rumbo que está viendo ahora. No es tampoco un cambio brusco. Me siento orgulloso porque dos televisiones ya han cambiado el perfil, ¿no? No del todo, pero bastante, ¿no? Sí. Y las demás directamente hacen ya caso omiso al caso, porque yo creo que debe dar vergüenza, ¿no? Que enfoques ahora algo que tú decías, ¿no? Que era lo contrario. Vale, ¿y qué consecuencias judiciales has tenido tú? Porque no sé si hay en trámite algo de parte de la familia Sancho contra ti. Bueno, el 22 de enero salió el libro oficialmente, yo llegaba de Argentina, aterricé, me fui a grabar un podcast con David Jiménez, el exdirector del Mundo, y salió la primera noticia. Joaquín Campos y la esfera de los libros serán denunciados por la defensa, ¿no? Por Balfagón y tal. ¿Se puede decir qué día es hoy? Sí, se puede decir. ¿Qué día es hoy? 12, ¿no? 12 de marzo. 12 de marzo, sí. ¿Cuánto ha pasado ya? Casi 2 meses. Casi 2 meses, ¿no? Yo no he recibido nada. Pero no lo digo con aires de chulería. No, pero bueno, está bien decir la verdad. Mira, en Estados Unidos, mi contacto en Estados Unidos me lo ha explicado varias veces. Tú no puedes amenazar con denunciar. Es o denuncias o no denuncias, porque es un delito, es un acoso. Al final lo que quieren es amedrentar al que hablan. Y no ha habido ningún asunto judicial. No, y lo que ellos alegaban que era contra el honor de esos propios abogados. Siempre lo he dicho, que si el juez lo admitiera a trámite y yo tuviera que defenderme y le diera la razón a ellos, pues muy bien. Mi intención nunca es dañar el honor de nadie. O sea, yo lo que critico es el trabajo de esos abogados, ¿no? Cómo han actuado con las negligencias, con las mentiras. Y utilizo calificativos duros porque creo que estamos hablando de que están defendiendo a un asesino y descuartizador. Confeso. Que además llegaron a pagar a un testigo falso. Y lo de Alice, y lo que te rondaré, Morena, que ni sabremos, ¿sabes? Entonces estamos hablando de gente que ha utilizado la moralidad y la indecencia. Es que es así. O sea, ¿cómo alguien que intenta comprar o que compra a un testigo falso con la intención de que un asesino y descuartizador no esté en la cárcel? ¿Cómo llamamos a eso? Esto, para la gente que no sepa, cuéntanos un poco de este testigo falso. Es un tal Nilsson, que es venezolano y que dijo haber tenido una relación con Edwin Arrieta, y que Edwin Arrieta, cuando rompieron o algo así, le amenazó de muerte y le acosaba y todo esto. Supongo para denigrar la imagen de Edwin. Sí, y lo gracioso es que no tuvieron ni relación y posiblemente ni se conocieron. Pero se lo llevaron y eso plato, ¿no? Lo utilizó, correcto, Sonsoles Onega y Rodolfo Sancho y los abogados lo utilizaron enviándole decenas de miles, no me quiero, ¿cómo eran? 16.000 euros. Tú imagínate, enviar 16.000 euros a una persona con mensajes como: es importante que el juez, cuando declares como testigo, que no sepa que te hemos enviado dinero, ¿no? Y es importante que matices estas cosas y que digas esto y tal. Tú imagínate. Y eso pasó desapercibido en su día. Y ahora ha salido un poco a la palestra, pero ya le da un poco igual.
Vale, pues vamos a ir con el caso de lleno, si te parece, vamos a ir cronológicamente. Para la gente que igual todavía no lo ha conocido o no sabe qué pasó, si te parece vamos a presentar un poco primero a la víctima, a Edwin Arrieta, y que nos cuentes un poco cómo era su vida, quién era Edwin. Bueno, Edwin Arrieta era un hombre hecho a sí mismo, de una familia pobre, de una ciudad de segundas, Lorica, Colombia, que consigue estudiar con la ayuda de familia y vecinos, que se hace doctor y que luego se hace cirujano plástico reconstructivo. Él llega a estudiar en Buenos Aires y comienza a ejercer en Colombia. Tiene cierto éxito, le va bien, va creciendo en la ciudad de Montería, esencialmente, que está muy cerca de Lorica. Tiene su despacho, sus buenos amigos, sus buenos clientes, su éxito. Incluso le ofrecen la posibilidad de que en Santiago de Chile también tiene su despacho y que también pudiera ejercer. Por lo tanto, ya tiene 2 puntos de trabajo, 2 puntos de ingresos. Es una persona que daba trabajo a gente. Es una persona que aportaba a este mundo y ya no está. Era homosexual y no lo comentó a prácticamente nadie. ¿Por qué? Bueno, por conservadurismo, porque él lo pensó que era así, por sus padres, por su hermana, por sus vecinos, por su trabajo, por sus clientes. Él tenía 44 años cuando esto ocurrió. Y esta historia tiene que ver mucho con la cara B, el lado oculto, ¿no?, que mantuvieron las 2 personas, tanto Daniel como Edwin. Y eso hace difícil muchas veces que la gente entienda todo lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, es difícil que si alguien investigara mi vida, encontrara algo sorprendente, ¿no?, para decir, mira, pues Joaquín Campos no sabíais nada, pero hacía esto. Yo no creo que tener nada, ¿no? En su caso, Edwin Arrieta sí lo tenía. Y es clave en esta historia, porque gracias a que él no puede comentar la relación que tiene, ocurren las cosas que ocurren. Porque si él hubiera hecho público todo, habría sido imposible. Yeah. Tengo mi pareja en Madrid, le amo, vamos a hacernos pareja de hecho, nos vamos a Tailandia. Lo sabrían 200.000 personas. Las redes sociales, las fotos. Y ya es más difícil hacer lo que el otro llegó a hacer. Luego entraremos en... Eso es muy fundamental para explicar el móvil del crimen, sobre todo, ¿no? Hemos hablado de Edwin, de la víctima. Ahora vamos con el asesino y condenado ya, Daniel Sancho. Cuéntanos un poco, para la gente que no sepa quién es Daniel Sancho, de qué familia viene. Es una buena pregunta cuando has añadido lo de qué familia viene, porque si no tuviera que hablar de qué familia viene, no te podría decir nada. Claro. De Daniel Sancho es una persona que no ha cotizado la Seguridad Social, que no terminó de estudiar, que decían que era chef y no era chef, simplemente estudió un curso de cocina durante 2 años de repostero y de cocinero en una escuela privada, pero que nunca ha trabajado. Sí. Me gusta que antes has incidido en aportaba a la sociedad. Sí, Daniel Sancho no aportaba a la sociedad. Tenía sus amigos, ha tenido su novia, hay gente que le ama, y he conocido a personas, amigas íntimas, que me dicen que, bueno, que es con sus cosas, pero que era una persona maravillosa, pero a la hora de la verdad era la antípoda de Edwin Arrieta. Es una persona que vivía más nocturnamente que diurnamente, que se preocupaba más de su físico y de ir al gimnasio y de practicar Muay Thai, de golpear y de hacer cosas, y de intentar ligar, y sí, una vida pues disoluta, ¿no? A los 30 años no había cotizado. Bueno, creo que lo que ha cotizado es nulo. Alguna vez que hizo prácticas en restaurantes de alta alcurnia. Y le pagaron un buen curso de cocina. Sí. Le pagaron un buen curso de 1 año como cocinero y otro como repostero. Pero él luego no quiso seguir, porque se dio cuenta de que un título no te hace chef. Te hace chef trabajar desde abajo, empezar, yo es que era chef, claro, ¿no? Sí, pues, fregando platos, luego vas a las ensaladas, luego a los pescados, luego pasas por tal, hasta que te haces jefe de partida, luego subchef, luego chef, claro. Empiezas a, ¿sabes? Tú en Tailandia, para que la gente no sepa, tú cuando llegas al caso de Artur Segarra, el que pasaba años antes, tú estabas trabajando de chef y conoces a Artur Segarra. En Camboya. Allí, ¿no? Yo lo conocí en Camboya. Eso, en Camboya. Yo tenía un restaurante en Camboya y trabajaba como consultor en China, que es donde vivía antes. Sí. ¿Y tenías ahí algo de restaurante o...? Uno, ¿no? Tuve uno. Sí, tuviste. Y llegó Artur allí. Luego te preguntaré por Artur. Vale, hemos presentado a las 2 personas. ¿Cómo se conocen entre ellos, entre Daniel y Edwin? Lo vamos a dejar en que se conocieron, ¿sí? Porque lo que se ha dicho también es mentira. No se conocieron por Instagram. Ah, sí. Se conocieron y punto. Se conocieron además bastantes años antes. Se veían esporádicamente hasta que en el último año y medio, hasta la muerte, hasta el asesinato macabro de Edwin, se empiezan a ver de manera más habitual, ¿no? Sí.
Vamos con los negocios. ¿Qué es? Porque tú en estos tienes mucha información, alguna que todavía no puedes decir, hay cosas que estás investigando todavía, pero de lo que puedes decir, de lo que se sabe, ¿cuáles eran esos negocios que tenían entre ellos, que se ha hablado mucho? Edwin Arrieta había invertido en una sociedad en España una cantidad de dinero importante con la idea de tener una parte del accionariado y poder tener una franquicia de ese producto que vende esa sociedad en Barcelona. Yo pensaba que era en Madrid, pero al final parece ser que iba a ser en Barcelona. Pero bueno, eso no es importante. Estaba abriendo un restaurante y públicamente lo dijo en una entrevista póstuma en la revista Hola, y amigos con los que he hablado que lo sabían, que era una evidencia, ¿no? Y luego quería tener algún piso en Barcelona también, ¿no? Sí, buscaba un piso en la zona de Sant Gervasi o en Sant Cugat del Vallès, un piso que iba a ser mitad vivienda y mitad, bueno, pues el despacho, la consulta. Y la gente, ¿y aquí qué pinta Daniel Sancho? Si él quiere hablar de restaurantes, ¿qué pintaba aquí él? ¿Cómo que qué pintaba? ¿Qué pinta? ¿Qué función tenía Daniel? Bueno, eso es otra de las cosas que he ido averiguando. Yo creo que Daniel Sancho iba a ser más imagen y trabajo esporádico que un trabajo fiel y fidedigno. Porque yo he encontrado una persona además de la familia de Edwin, que le habían pedido, le habían prometido que tenía que ir a España a trabajar un poco para controlar ese negocio. Y en el documental se deja entrever, en este último que podéis ver, receta para un asesinato, que es de Sky, me parece. José Gómez. Sí. Ahí se deja un poco entrever que surge como una relación entre ellos, no se sabe hasta qué punto de compromiso. Para él era una relación muy importante para él, para Edwin. Edwin estaba enamorado. Yo he hablado con amigos de la cuerda de Edwin y se confirma rotundamente. Sí. Se estaba convencido de, bueno, no tenía esa experiencia, a lo mejor eso le hizo creer lo que no era, porque lo que está claro es que Daniel no estaba. Claro. Daniel se dice que lleva una doble vida, como que en el documental se dice que tenía... Los dos llevan una doble vida. Sí. Esa es la desgracia. Claro. Porque ninguno de los dos mostró esta relación. Uno por vergüenza. Daniel, una persona que tiene un récord, ¿no? Se dice de redes sociales donde despreciaba a los gays, hacía comentarios muy feos y donde a sus amigos... Mira, un amigo me dijo hace poco, eso está fuera del libro, me dijo, porque ha sido hace poco, me dijo, a nosotros nos sorprendió tanto que asesinara y descuartizara como saber que tenía una relación con un hombre. O sea, nadie lo entendía. O sea, él era una persona que se había cuidado mucho de aparentar lo contrario de lo que hacía. Y en el caso de Arrieta, por su situación, por de dónde era, ese conservadurismo de esas ciudades de Colombia y tal, no quiso salir como vulgarmente se dice, ¿no? Salir del armario. Vale, y nos acercamos a ese verano del 2023. ¿Por qué? Porque aquí la premeditación y la planificación es como el eje vertebral del juicio, porque hay mucha diferencia entre un homicidio y un asesinato. Entonces, la premeditación, lo primero, tú crees que sí que está, ¿no? Es absoluta. Es tan absoluta como que iban a organizar esa ceremonia privada en Ibiza y él decide cambiarla a Tailandia las semanas antes, mes y medio antes creo que era. Y él compra los cuchillos, el hotel que el otro había alquilado y pagado por adelantado se da cuenta que no puede llevar su plan a cabo y busca otro para llevarlo a cabo. Claro, eso es lo que viste en el documental, que era un poco lioso, no entendía. Digo, ¿por qué alquila otro hotel? ¿Porque estaba más apartado? No, es porque tenía acceso a la playa y no tenías que pasar por la recepción y no te veían tus vecinos. Claro. Esa es la clave de todo. Tú salías por la puerta de atrás, a 30 metros tienes la playa, alquiló una canoa y ya empezó a llevar todo. Vale, y en esa planificación la gente dirá, bueno, pero es que, claro, si era cocinero, como no iba a comprar... Él no era cocinero. O hacía vídeos de YouTube, que igual los cogió para eso. 7 vídeos en 3 años. Yeah. Él no era cocinero. Vídeos con ropa de calle y la melena al aire. Los chefs así no existen. Tú fíjate si no era chef que no se lleva los cuchillos de casa. Que es una de las primeras claves. No existe otro símil futbolístico, ¿no? No va a jugar un equipo de fútbol a Rusia y se compra las botas el día antes, ¿no? Ya. Yeah. O sea, tú te vas, cualquier chef profesional que va a viajar por el mundo lleva sus utensilios. Ahora, y la pregunta... Igual que yo escribo, me llevo mi portátil, no voy luego y me compro uno en Bangkok. ¿Y por qué decide hacerlo en Tailandia? Esa es la pregunta. Porque, bueno, aquí ya todo son suposiciones. Él es una persona muy altiva, muy chula, que se cree por encima del bien y del mal, y seguramente lo que pensó es que la isla de Koh Phangan, bueno, policía turística, chaparritos... Mucha fiesta, ¿no? Esta gente no se va a enterar de nada, yo soy muy listo. Sí. Yo vengo del primer mundo, tengo un plan perfecto y esta gente estará... Claro.
con sus motitos y Claro. Pero tuviendo fíjate, un poco... lo que dices tú, lo que has dicho en alguna entrevista, si hubiera sido tan mínimamente listo de hacer una búsqueda en Google rápida, habría visto que en ese momento, en ese país, había otro condenado por un descuartizamiento. Bueno, y aparte que te la juegas, porque esto es como... Debería haber dicho, bueno, en un lado está lo que yo creo. Creo que yo soy mejor que la policía tailandesa. Pero en el otro lado está, como me pillen, me quedo allí el resto de mi vida, ¿no? Porque él no tenía un plan, yo es lo que digo, además sabiendo que España no tiene extradición en los casos de pena de muerte, digo, ¿cómo no lo hizo y se fue directamente? Porque es chulo y altivo. Y se va de fiesta. Él pensó que había cometido el crimen del siglo, Sí, ¿no? porque él piensa que todo lo que hace es lo mejor. Es la única es que no me entra otra en la cabeza. Sí, sí. Pero es que además, cualquier profesional se habría ido, a unas sabiendas de que no le van a pillar. Tú imagínate que se comete un asesinato, no digamos ese. Imagínate otro asesinato parecido a otra persona y que el propio asesino ya ha pagado previamente a la policía tailandesa y al juez y a todos. Pues incluso así se iría. Porque dices, ¿qué hago aquí? O sea, es que la desgracia de este hombre es que se puso a jugar a las palas unas horas después en la misma playa donde había depositado 400 metros mar adentro los trozos de su expareja y hombre de confianza. ¿Tú te imaginas que la corriente hubiera traído una mano? Estas cosas pasan, ¿no? Sí. Pues tú estás jugando a las palas, la gente empieza a gritar y dices, bueno, o sea, ¿cómo te quedas ahí? O sea, ¿cómo puedes tener esa Frialdad, ¿no? frialdad, Total. y nula profesionalidad? Porque esto demuestra que no era una persona que trabajara concienzudamente, ¿no? Porque por muy chulo que seas, oye, vamos a otra playa, ¿no? Claro. Si ya es por la desgracia de ver a la gente gritando. Total. Vale, el día de los hechos. Aquí hay... Él compró cuchillos, no lo olvidemos, ¿eh? Que eso la gente tiene que saberlo. Y una sierra. Él compró 2 cuchillos de cocina y una sierra de marquetería en unos almacenes de... Sí, como una ferretería. Correcto. Tipo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, Ahí están las cámaras de... Compró eso. Compró 320 bolsas de basura. Y compró, 320. Sí, y 170 metros de papel transparente, papel film. Nada. Yo solo cuento esto. O sea, ¿para qué lo hizo o para qué no? Le preguntáis a él un día cuando diga la verdad. Pero tú cuéntame para qué compras 320 bolsas de basura. Dios. ¿Qué intenciones tenías? Ya. Fuerte, ¿eh? Llega Edwin allí, a Tailandia. ¿Para qué se reunieron allí o qué es lo que se supone que Edwin pensaba que iba Iban a a hacer una ceremonia privada para hacerse pareja de 8 días después en Barcelona. ¿Por qué? Porque esto aceleraba la capacidad de adaptación por poder trabajar y moverse mejor de Edwin en España. Edwin es colombiano. Y en la Unión Europea tiene unas normas con los extranjeros para legalizar sus papeles. Y sabes que cuando te haces pareja de hecho, o te casas o tal, pues se agiliza todo, ¿no? O si tienes un hijo y nace en territorio europeo, ¿no? Pues este caso fue lo que se había elegido. ¿Y por qué se elige ese día? Porque durante esos días eran los días más importantes y fuertes de las fiestas de la luna llena. La fiesta de la luna llena en Kopangan son los pioneros y recogen a 80.000, 100.000 personas cada vez que están esos días importantes, ¿no? Pues que bajo el influjo de la luna, pues juran amor eterno y hacen 1000 cosas, pues para sentirse mejor. Y llega Edwin, lo recoge con la moto, hay unas cámaras que lo recogen y la última fecha, me parece que a las 4 de la tarde es la última vez que se les ve, entrando ya al complejo hotelero de allí, ¿no? ¿Qué pasa en ese hotel? Porque eso es una gran pregunta, ¿no? El móvil es sentimental, es económico, es una mezcla de ambas, es fortuito, como dice él en la reconstrucción, de yo le di un puñetazo porque él intentó agredirme. Eso es lo que dice él. Puede decir misa. ¿Pero tú crees que hubo un problema pasional cuando había comprado cuchillos y bolsas de basura antes? Lo tenía preparado, ¿no? Vale, pero ¿por qué quería deshacerse de Edwin? Para mí es una cuestión monetaria al 100%. No tiene que ver lo sentimental. No, porque él mismo, es que te pongo ejemplos, sí. Él mismo manda colocar en la entrada al bungalow una pizarra donde se leía muy claramente Daniel, el and, la conjunción inglesa, un emoticono de una sonrisa y un corazón. Si yo voy a romper contigo, lo que no te cito primero es en Tailandia. No hace falta que montemos este escándalo. Y lo segundo, no pongo el corazoncito y te quiero mucho aquí y tal. Luego los mensajes, los únicos que han salido a la luz, de cuando Edwin va llegando... De chiqui, ¿no? No, soy chiqui, ¿cuánto te tengo que querer para estar aquí? Esto no sé cuánto. O sea, no son mensajes en donde se esté recriminando nada a nadie, ¿no? Vale, entonces tú crees que el móvil es económico. 100%.
Pero, ¿por qué? O sea, Porque Daniel Sancho tenía un interés, lo ha tenido siempre en dinero. Él tiene un grupo de amigos en Madrid, esto ya lo han dicho amigos suyos. sí, lleva un nivel de vida alto No. que hay que mantener. No lo llevaba. Ese era el problema. Que quería llevarlo. Quería llevarlo. Y desde que aparece Edwin lo lleva. Tú te vas al Instagram de Daniel y ves como el último año y medio hasta que ocurre esto, antes iba muy pocas veces a restaurantes, que a él es muy buen gourmet, eso es cierto. Sí. Le encantan los restaurantes de alta alcurnia, de estrellas Michelin y tal. Y desde que está Edwin, es que es muchas veces consecutivas. Claro. Entonces tuvo un ingreso de dinero en ese año. Según Juan Gonzalo Espina, al menos 260.000 euros se le envió en vida Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Pero está- 260.000 euros. Eso está aprobado. Según el abogado de Lo he Edwin. dicho. ¿Tú conoces algún deceso de una persona que estaba invirtiendo en España donde no se pregunte por el dinero hasta un año y medio después? ¿Conoces alguno? ¿Y eso por qué te parece a ti que es? Porque se está ocultando algo. Ya. Como que viene de algún sitio No. complicado. No es un sitio complicado. Es que tú para montar este estudio que tienes aquí, imagínate que tu estudio vale 1 millón de euros. Y tienes 100.000. Pero tú quieres montar el estudio. Ya, Nosotros tenemos el resto del dinero. Y queremos ser accionistas o tener parte. Y resulta que lo que tú no sabes es que yo soy un político y que he blanqueado dinero por alguna razón que no se puede explicar, ¿no? claro. Y esto no incrimina a Edwin. Ya. Pero esa es la razón por la que muy posiblemente Ospina está de abogado, porque no era el abogado inicialmente de la familia Arrieta, y no se busca el dinero, porque no tiene sentido no buscar el dinero. Las negligencias con dinero no existen. Ospina tiene 150 trajes, ¿a cuál más bonito? No, lo digo con... No, es un profesional, tú lo ves trabajar, es una Sí, persona... sí, da gusto A mí verlo, cómo habla. me ha tratado muy bien, pero una cosa está muy clara, tú no puedes ignorar el dinero. Si lo ignoras, no es por negligencia, sino por decisión propia. Entonces 260.000 dices que en Sí, vida. y tampoco se buscaron. Ya. Ni siquiera en el juicio fue uno de los temas a tratar. Vale, entonces había un ingreso de dinero a Daniel y tú dices que el móvil es económico, pero ¿por qué? Porque no le estaba pagando, porque Estos son suposiciones. todo presuntamente. Muy posiblemente, Daniel, en ese grado de confianza tan alto que tenía con un Edwin enamorado, pues llegó a informaciones, a detalles que le podían hacer partícipe de saber dónde estaban ese dinero que se podía invertir y que se podía tocar. Es como si tú compartes conmigo una información importante. Imagínate que es una contraseña. Ah, ya. O imagínate que es, no sé, algo. Oye, mira, que sepas que tengo mucha gente detrás y que tenemos tanto y que tal. Estos son suposiciones, Ya. ¿eh? Y luego que podía deber dinero Daniel también, es otra opción. ¿Deber dinero a quién? A Edwin, igual que le había prestado, se lo había fundido. Esa teoría. ¿Tú esa has visto hipótesis. alguna vez a alguien que haya mostrado un mensaje donde ponga devuélveme el dinero? No, Pues entonces no le estaba pidiendo dinero. nada, ¿no? Estaba entregado a él. Pero me cuesta entenderlo, sí. Pues lo entiendes, ¿no? Con razonando se llega, ¿eh? A ver, Daniel no debía dinero a Edwin, sí. porque para deber dinero tienes que dejar de pagarlo. Y Sí. para dejar de pagarlo tienen que pedírtelo. Y ninguna de esas acciones existió. Esas no estaban, vale. Entonces, ¿qué dices? ¿Que Daniel se entera de dónde está viniendo el dinero? No, que Daniel puede acceder a ese dinero. Ya. Para no devolvérselo, para quedárselo. Porque Daniel, ¿por qué tiene que seguir compartiendo? ¿Para qué quiere un intermediario, no? Claro. Vamos a ver. Vale. Él contacta directamente con la gente que puede estar suministrando el dinero. ¿Tú sabes por qué mató Artur Segarra a David Bernat? No. Por $1 millón que no consiguió. Lo dejamos ahí. La gente mata por dinero. El dinero lo mancha todo. Y hay gente que tiene una ansiedad y dice, para que yo no quiero hacer ningún restaurante, ni quiero que este sea mi pareja, ni quiero nada. Entonces hay una posibilidad que existiera que él dijera, como ya sé dónde está esto, me lo quedo yo. ¿Se entiende, no? Entendido. Y en esa reconstrucción que, sabes, se ha hecho muy viral, de cómo está él en el hotel, explicando el primer golpe, todo eso, ¿tú de ahí, de esa reconstrucción, no te crees nada? Sí, me puedo creer parte de ella, claro. Sí, de cómo luego acaba con su vida, puede ser. Sí, pero lo que no me creo es lo que luego dice Marcos, ¿no? Que Edwin intentaba propasarse, ¿no? Y tú te puedes creer los mensajes que se estaban enviando, lo que iban a hacer ese día. Aparte, ¿tú para qué compras cuchillos? Y luego, si de verdad fue un accidente, Llamas a la policía. llamas a la policía, ¿no? Ya. Dice, no, es que tuvo un estado de shock y descuartizó. Vaya estado de shock. En medio del descuartizamiento se echó a dormir.
3 horas. Y el estado de shock se habrá acabado. Regresó y siguió descuartizando y según él comenzó por la mano izquierda. Ayer me contaba alguien, antes de ayer, un criminólogo importante en España, que es increíble lo que dijo Daniel, porque normalmente lo primero que haces es cortar la cabeza. ¿Para qué? Porque te sientes mal, porque parece que te está mirando, ¿no? Y él dijo que empezó por la mano. O sea, por la mano... De hecho, muchos criminólogos lo ponen como que tiene rasgos psicopáticos. Sí, pero eso también lo hablaba con el criminólogo este. Yo no dudo que pueda tener, yo no entiendo de psicopatías. Algo ocurre, no tengo ese bagaje. Sí, esa frialdad que hemos dicho de ponerte a jugar. Pero él para mí lo hace por dinero. Entonces ya no es tanta la psicopatía. No es quiero matar a un tipo y descuartizarlo porque me apasiona. Ya. Pero es que hay algo detrás, había una meta. A mí ahora vamos a hablar del después y a mí eso es lo que no me entra en la cabeza y me gusta, como es lo que dices tú, ponerte a dormir con las partes del cuerpo ahí. Con el olor, perdón. Sí. Oye, acabas de desangrar a una persona, son 6 litros de sangre. Entró la policía 2 días después. Y seguía oliendo. Sí, y dijeron, ¿aquí huele? Claro. ¿Y cómo se va? Y luego te vas de fiesta. ¿Cómo puedes irte de fiesta? No, luego te vas a desayunar. Te dejas un cuchillo con una gasa. Sí, te habías herido cortando las cosas. Luego te vas a la misma playa donde has tirado la mayoría del cadáver de tu amigo y te pones a jugar a las palas, a tomarte un coco, a hacerte un masaje, abres el Tinder, quedas con 2 mujeres de Israel, te tomas un cóctel, se hace de noche y estás allí. En vez de estar triste, llorando, ¿qué voy a hacer? Preocupado. Y dejando mensajes. Y mientras, Edwin, ¿dónde estás? la coartada, buscando la coartada. No te encuentro, te ha tragado el mar, la tierra, ¿qué ha pasado? Tal. Me tienes preocupado, chiqui. Qué desvergüenza, ¿verdad? Y todo eso lo querían defender. Y empiezan, ¿cómo llegan la policía tailandesa a dar con Daniel? Porque comete errores. Aquí empiezan los errores. Primero puede ser el estar hablando con la hermana. El primer error que comete es que como empezó a llover, 2 partes del cuerpo las tira, ya no coge la canoa y las tira en un cubo de basura. Y él, como no es muy inteligente, porque la inteligencia no te la da solamente el ADN, te la da también el esfuerzo diario, el trabajar, el pagar, la calle. El pagar una nómina, el montar una empresa, el tener, no sé, ¿no? Pues él nunca hace una investigación de que en Tailandia, en la inmensa mayoría de los países del mundo, el reciclaje se hace a mano. Tú vas al vertedero, hay unas chicas, unas señoras, o unos señores también, muy jóvenes, te abren, pues bueno, pues aquí, plásticos aquí, madera aquí, tal. Y entonces alguien da la voz de alarma porque dice que ha visto el cuerpo de un trozo que parece carne humana. 2 trozos. Ahí es donde el primer error, ¿no? En la bolsa de los grandes almacenes, los únicos que hay en esa pequeña isla. Que estuvieron buscando y que solo había 5 personas que compraron y solo una que era él con un color diferente de bolsa. No, y aparte el tema de los cuchillos. Tú te pones a ver los vídeos y ya ves como hay una persona que aparece comprando 2 cuchillos. Sí. El otro fue en otro lugar. Sí, y después coge, y para la gente que no sepa, el resto de partes va alquila una canoa, ¿no? Y fuerza el alquiler. O sea, sí, ¿no? Porque era ya tarde y no se podían alquilar de noche y él, del dinero de Edwin que llevaba en efectivo, cogió $1,000, se lo dio a la señora y claro, tú hoy día compras voluntades con dinero. Entonces la señora dijo, bueno, pues llévatela. Y se puso a hacer viajes para aquí para allá, sí. Se dio cuenta que la bolsa flotaba. Entonces lo que hizo luego fue coger un cuchillo y abrir las bolsas para que los trozos no flotaran. Claro. Pero fíjate que luego acabaron volviendo. El mar todo lo devuelve. Algunos, ¿no? No todos. Sí, también hay animales. Sí, que eso quiero decir. Claro. Bueno, el ir a desayunar y dejarse una bolsa con una gasa y un cuchillo. Pero eso no, yo pensaba que lo hizo aposta. No. ¿Quieres que te dé una exclusiva aquí que voy a dar yo? A ver, cuéntame. Sí, en televisión. Esto saldrá en unas semanas, o sea. Vale, pues te la voy a dar. Aquí en el libro se explica, hay un familiar de Daniel Sancho en la isla, que no tiene nada que ver con el caso. Casualidades. Sí. Yo te llamo dentro de un año, tú me llamas, ¿estás en Bali? Digo, sí, pues estoy en Bali. Pero no tengo nada que ver, ¿no? Él llama a esta persona cuando se da cuenta que se ha olvidado Lal y le dice, oye, ¿puedes ir a tal sitio que me he dejado una bolsa? Y dice, ¿pero qué ocurre? No, es que es un cuchillo y tal. Algo más le cuenta que esta persona sale corriendo de la isla con la persona que estaba. Tú imagínate. Ostras. ¿Qué le contaría? No lo sabemos, podemos intuirlo. Claro. Podemos intuirlo. Dios mío. Vale, y luego
empieza a hablar con la hermana de Edwin, que le dice, oye, he visto una foto... Comete otro error, que es el siguiente. Él comparte vida o parte de la vida de un señor que está todo el día con el móvil y con las redes sociales. Y todo el rato hablando con la madre, con el padre, Sí. con su hermana, con su sobrina, con sus clientes, posoperatorios, tal. Y él no cae en ese detalle. El pasaporte, el dinero no, que le gusta mucho, pero el pasaporte, la cartera y los 2 terminales móviles los tira al mar. Ya, pero tienes que saber que la familia va a llamarle. ¿Por qué no previste? No previó nada. Es que no tiene sentido. ¿Y qué pasó? Que la hermana tuvo que mirar en Instagram, se dio cuenta que un amigo estaba en la misma isla y el mismo día. ¿Era él? Y le llamó. Y entonces le dice, vale, joder, que ya voy yo a denunciarlo. Porque le decía a la hermana, pero ¿cómo no ha sido...? No, le dijeron más o menos algo así. Otra amiga también le dijo, bueno, pues o está en el hospital o está en la comisaría. Ve a alguno de los 2 sitios. Y le pillaba a la comisaría de camino para ir a la fiesta. Iba a la fiesta de Iba con una chica el día que encima de hacer la... Una de las 2 israelíes, que ya se quedaría, imagino, sería como su pareja. Y le dijo, vamos a parar un momento, que mi amigo desaparecido, voy a denunciar. Y ya nunca más salió. Pero hay que tener la sangre muy fría y ser muy tonto para creer que lo que has hecho es tan perfecto que puedes ir a denunciar la desaparición del que le has cortado el cuerpo. Es que es tremendo. Sí, se creía por encima del bien y del mal, pero... Aquí no pasa nada. Y ya le estaban esperando. Claro, y lo mejor es que eso para él, los policías en el documental dicen, de repente le dijimos y se le notaba con una ansiedad y con una sorpresa de decir, ostras, no me esperaba que estos ya habrían, en 2 días tenían la investigación hecha. No, sí, en 2 días, pero cuando a él le ven es al día siguiente. Sí. Cuando a él le ven es... Porque lo hacen con lo de las bolsas, rápidamente trazan la línea, las bolsas, las cámaras, la moto, que ha alquilado, sí, de hecho, van donde la moto... La policía ya había llamado a la moto. Dijo, vas a hacer una cosa, di que la moto tiene un problema de aceite o de frenos, no sé qué era, y tienes que venir y te doy otra moto. Y le envió mensajes. Y él al parecer dijo, bueno, ya iré mañana, pero no fue en ese momento, pero estaban esperando. Ayer estaban esperando. Fíjate. Y él se pensaba que... ¿Y tú que has estado en Tailandia? ¿La policía crees que hizo una buena investigación? Mira, la policía tailandesa es corrupta, ¿vale? Pero la policía tailandesa, como buena parte de Asia, es pragmática. Y cuando hay un caso de un celebrity, con todas las cámaras apuntándote, cuando es extranjero, cuando se produce en una isla que es la joya de la corona, y nunca mejor dicho, en Tailandia, que es la isla de Koh Phangan, que hay mucha publicidad al exterior. Cuando pasa todo eso y tienes tan claro lo que ha ocurrido que hasta él lo reconoce y lo reconstruye en vídeo, la policía no tiene que hacer nada malo, ya lo tiene. Fueron 3 cuerpos policiales diferentes para que la opinión pública extranjera, porque es un país con pena de muerte y cadena perpetua, no se molestara. Primero la policía turística de la isla de Koh Phangan, luego la policía de la provincia de Surat Thani, a la que pertenece la isla, y luego enviaron a equipos especiales de Bangkok para terminar de intentar ver si realmente no era todo lo claro que parecía, ¿no? Y era exactamente así, transparente. A ver, la policía tailandesa es un país corrupto, es un país maravilloso, Sí. Pero ocurre mucho. Sí. Pues los extranjeros van y quieren consumir y van al primero que le dice tal, y es una trampa, que se la atiende la propia policía, los detienen y ya directamente vas a la comisaría y te dicen, ¿quieres ir a comisaría o vamos al cajero y lo arreglamos? Y si sigues pasando, vas al calabozo. Y cuando antes de ir al juez te dicen, bueno, en las comisarías en Tailandia hay cajeros automáticos. Entonces tú vas allí y te dicen, mira, vas a pasar a disposición judicial. Esto ya se arregla por tanto. Y funciona así. Claro. Pero en un caso como este, en la vida Tailandia iba a hacer algo para que quedara en entredicho. Cuando ya le dicen, sospechamos de ti, quedas detenido, todo esto... ¿Y cómo son esos días? Porque es raro, se lo llevan a un restaurante a comer, que dice él mismo, yo he estado en este restaurante antes, cuando dices tú y es un buen restaurante. Mira, la policía tailandesa no tiene ni la justicia se acoge a derecho romano, ni la policía es la que vemos en las series de Netflix de americanos, que ya son como los europeos parecidos, ¿no? Koh Phangan es como Formentera, por decirlo de una manera para que lo entendamos, Sí. ¿vale? Entonces, nada, ellos buscaban la manera... en un lugar maravilloso, la fiesta de luna llena, lleno de turistas, pues de que esa persona confesara. Nada más, se lo llevaron a comer. ¿Y esto qué cambia el caso? En nada, la gente se ha ido... Ya sabes que se ha metido mucho, ¿no? En los medios de aquí. Joder, es que mírale, les han llevado... Pues mira, le han dejado un móvil para llamar. sí, es cierto.
Le dejaron su móvil para que lo utilizara hasta que ya fue oficialmente acusado, detenido y ya no le dejaron el móvil. Vale. Vamos a la fase de todo el después. Los juicios, los medios de comunicación. A ver, ¿por dónde voy? Son muchas cosas. ¿Tú crees que cuando entra García Montes cambia todo un poco, no? Cambia todo mucho. No un poco. García Montes llega con una estrategia enloquecida, temeraria, y así está el resultado, que casi es pena capital. O sea, todo este embrollo para una pena que habría sido parecida si no hubieran montado todo este escándalo. ¿Tú crees que era imposible reducir la pena? Sí, era posible, claro. Era posible. Con el perdón. Perdón real, perdón, reconocer lo que has hecho de tu puño y letra, pedir perdón al pueblo de Tailandia, indemnizar a la familia aunque aún no haya una indemnización marcada, un acto de buena voluntad, partes médicos donde se digan que tienes un problema de bipolaridad o de doble personalidad, mucho agachar la cabeza, ningún medio de comunicación, ningún abogado mediático, perdón, y es posible que la pena hubiera sido menor. Sí. Habría sido muy alta también, pero menor. ¿A cuánto ha sido condenado finalmente? Y que el abogado no hubiera sido de oficio. Que en vez de pagar a Alice, la traductora, que no es traductora, hubieran pagado un abogado. Porque Tailandia también es una afrenta a ellos el que un caso tan mediático de gente que es tan chula, al final no paguen ni un duro en abogados en Tailandia. Es una afrenta. Sí. Es una falta de respeto. O sea, para ellos fue eso un ataque, fue también que traigan medios. El que trajeran medios también sí, crees que... Es la gran locura. O sea, si quieres montar un escándalo o hacer algo ilegal, ¿qué haces haciendo de todo esto un circo mediático? Porque el circo mediático hizo que yo fuera y que 60 camarógrafos y periodistas estuvieran ayer, además, que me perdonen muchos de la prensa del corazón, que son de los que persiguen y los da. O sea, se había montado un escándalo allí. ¿A cuánto fue condenado? A cadena perpetua, ¿no? A cadena perpetua. Sí. Pero en la sentencia el juez lo dice bien claro. La pena es capital, pero en el instante de esta redacción tal, la bajamos a cadena perpetua porque en los albores del caso Daniel ayudó a la policía reconociendo los hechos, reconstruyéndolos en vídeo y ayudando a buscar las partes que había diseminado. Si no, podía haber sido pena de muerte. Sí, pero no hay pena de muerte en Tailandia. Sí, o sea, es la conmuta siempre, ¿no? De hecho, ahora hay una apelación, han apelado la parte de Ospina sí. En Tailandia y piden el triple de indemnización, que eran $100.000 más o menos 300.000, sí. Y piden que la pena de muerte sea capital. O sea, que se suba de cadena perpetua a capital. Todo es de cara a la galería. A ningún extranjero lo van a matar en Tailandia. Claro. Jamás. Lo único que eso lo que hace es forzar a que pedir el perdón real y todas esas cosas. Y dices que podría haber bajado a 20, 30 años, igual si hubiera hecho las cosas bien. O 40, pero el tema es que ya no estás en esa tesitura de cadena perpetua o pena capital. Claro. Y que no estaríamos tú y yo hablando del caso, que es lo más importante. Porque a Tailandia le molesta mucho la publicidad que se ha hecho. Sí. Sí. Marcos García Montes y Carmen Balzagón públicamente en numerosísimas ocasiones han puesto en tela de juicio la labor de las autoridades policiales. Han dicho de manera civilina o directa que han manipulado pruebas o que se han inventado declaraciones o que han forzado a mentiras a que firmaran cosas cuando es completamente incierto. Eso es cierto, lo de que dicen lo de que Daniel firmó algo que no sabía porque no tenía un traductor. Eso es completamente falso. Absolutamente falso. Y esas cosas duelen en Tailandia. Son países muy orgullosos y muy nacionalistas. Y han llevado este caso de manera ejemplar porque saben la que se está jugando de cara al exterior. Y luego, mientras estaba ahí pendiente todavía el juicio, el veredicto, todavía hay mucha gente aquí en los medios que decían que había la posibilidad de que fuera solo condenado por el descuartizamiento o por... Llegaron a decir, y no una vez, sino muchas, llegaron a decir que había posibilidades reales para la libre absolución. O sea, ¿pero cómo pueden decir esto? ¿Pero qué locura es esta? Y los medios lo replicaban a pies juntillas sin hacerse ninguna pregunta. Libre absolución. Claro, mucha gente me decía, la agencia F hizo una entrevista y Daniel dijo, sí, libre absolución. ¿Por qué? Porque si lo dirían sus abogados. Pues si Daniel tampoco ha pensado mucho en estas cosas, es lo que le han dicho. Sí. Y ahí, pues mira, le doy la razón hasta a Daniel. Cuando tú eres un preso con una posibilidad de que te caiga una pena tan alta, te agarras al clavo ardiendo que mejor te venga. Claro. O sea, ya no es su culpa, es lo que le han dicho y lo que le siguen diciendo.
me decían, no, yo creo que igual les untan a los jueces de allí, hay mucho dinero y luego hay mucha presión, igual sí que le pueden absolver. ¿Te imaginas que le llegan a absolver? Ya. Claro, sería un mensaje al mundo de podéis venir a hacer aquí a Tailandia lo que queréis. Ya, pero los que conocemos Tailandia sabíamos que no había una sola posibilidad. Pero es que ni una. Sí. Y yo veía las televisiones y la gente lo que decía, digo, pero qué locura es esta. Sí. ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo, y lo explico en el libro, el día de la sentencia, con medios de comunicación que me preguntaron, Joaquín, ¿y tú qué crees que va a ocurrir? Y yo, pena capital. Y me decían, ¿pero es que no te has enterado todavía? Pero que el fiscal ya dijo que era imposible demostrar la premeditación y tal. Y yo digo, ¿pero qué es mentira? ¿Y qué pasó? Pues ya sabes lo que pasó. Sí. Ya están algunos rectificando y otros escondidos. Cárceles. ¿Cómo son las cárceles, tú que las conoces, de Tailandia? Las cárceles tailandesas son mejores que las laosianas, que las vietnamitas, que las indonesias. Pero son mucho peores que las europeas. En las cárceles en Occidente generalmente se reinserta al preso, en Tailandia se castiga al preso. No puedes estudiar, por mucho que te cuenten milongas también en los medios, no puedes leer, si un día he leído, vale, no puedes. Tu sitio en la celda, que ya estás hacinado cuando te levantas para hacer tus necesidades, ya cuando llegas hay otro, el otro tal, o sea... Pueden haber 35 personas en una celda. En la que está ahora parece que hay 20, 18 o 20 y caben 10. Dios. Bueno, es que Tailandia es así. Es como funciona, pero no por Daniel. Claro, ya. O sea, pabellones donde hay 500, hay varias celdas, ¿no? Pues hasta claro, yo creo que estas cosas a mucha gente, a través de los medios, yo tengo algún amigo que hablando del caso y me decía, joder, claro, me da mucha pena que esté en esta situación. Entonces eso como que te ablanda, ¿no? Ese blanqueamiento también puede venir de aquí, ¿no? De joder, pobre chico, porque empatizas con él, es como tú, ¿no? El tiempo cura todo. Y yo soy favorable a lo que dice tu amigo. O sea, al final ver a una persona en una cárcel es duro. Pero él tiene que entender que lo que ha hecho es terrible. O sea, tiene que haber un castigo. No sé los castigos cómo son de proporcionales. Pero seguramente tu amigo no diría lo mismo si el asesinado hubiera sido su hermano. Total. Por eso te digo que al final tenemos que dejarnos de tal. O sea, a mí me gusta que las cárceles tailandesas sean un lugar para que un ser humano intente mejorar su vida. No, evidentemente no. Y las chinas peor. Sí. Peor aún. Sí. Y las indonesias que he estado son lamentables. Y las Filipinas, peligrosas. Claro, así nunca se van a reinsertar, encima claro. Va a ser peor. O sea, pero el problema es, ¿por qué lo hiciste primero? ¿Y por qué lo hiciste ahí? Es que haberlo hecho en Ibiza. No, te puede caer lo que sea, pero 20, a lo mejor estudias que no habías estudiado. A los padres, por mucho que Rodolfo Sancho sea tan chulo... Y a él solo le ha hecho fuerte. Pero es padre también. Claro. O sea, ese hombre, yo no sé lo que piensa de su hijo, pero en los próximos años, cada vez que organice unas vacaciones, pensará, oye, yo quiero ir a ver a mi hijo, ¿no? Yeah. Por eso digo que les ha fastidiado a todos. Tendrá que pensar en su hijo todos los días, cuando van a dormir, cómo estará bien, ¿no? Es que es terrible lo que ha hecho Daniel. Tú dices que llevan tiempo sin visitarle. 7 meses, casi. ¿Y eso por qué es? Porque Alice pide un dinero. Alice Tasanapaporn, una extraña señora, a la que se la vendió primero se la pasó por alto. Ya fue la primera. Cuéntanos eso. ¿Quién es Alice? Una señora que acompañaba a Rodolfo durante todos los días del juicio que previamente se habían conocido en Bangkok entre el 3 y el 6 de septiembre de 2023, cuando por primera vez Rodolfo y Marcos García Montes ponen pie en Tailandia después de lo que le ocurre a su hijo. Que era como una fixer al principio. Eso que decían. Fixer, traductora, asesora judicial. Que hacía como un poco de intermediario, ¿no? Sí, pero es mentira. ¿Y la verdad cuál es? La verdad no la sé, pero es una persona que tiene prácticas mafiosas, que pide dinero de manera, como si fuera una extorsión, por razones indudablemente falsas, que ha incitado a su cliente, que es el representante de Daniel Sancho, además. Alice Tasanapaporn es la representante legal de Daniel en Tailandia. ¿Por qué la han elegido de representante? ¿Por qué en el sumario, en una de las declaraciones al juez, Daniel le dice, lo que yo diga o lo que diga Alice? ¿Por qué eso se omitió en su día? ¿Y por qué Alice? Qué raro, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que esto te ocurre
y tu abogado no es tu representante, o tu padre o tu madre, sino una señora sin cargo, que no es abogada, y que va por ahí pidiendo dinero. Y tú estás a punto de mostrar con datos más sobre esto. Mira, vamos a razonar. El abogado en Tailandia era de oficio, no cobraba. Los abogados en Madrid, los tres, se jactaron inicialmente, yo creo que ya no tanto, que tampoco cobraban. Si no cobra nadie, en un caso donde te está jugando la pena de muerte tu cliente, ya es extraño, ¿no? Extraño, sí. ¿Y por qué cobra cientos de miles de euros, pide 200.000, 180.000 Alice? Que se supone que habrá cobrado algo antes, ¿no? O sea, ¿por qué ella sí cobra y los demás no? Qué traductora, ¿no? Qué potencia, ¿verdad? Sí. Si lo piensas, es tremendo. Sí. Mira, Alice se levantó el día de la lectura del juicio y le dijo al juez, esta no es la lectura, esta no es la sentencia que tú tenías que haber leído. Eso está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Tú estuviste en el juicio presente? No estuvo nadie. El juez prohibió la entrada a todos por el cachondeo que se había montado con los medios inicialmente. Vale. Llegaron a meter un dron intentando buscar a este con el pijamita y hacer una foto. ¿Y Alice dijo eso? Sí. Oh. ¿Y el juez no la ha hecho? ¿O? No. Créete lo que te digo. Ostras, ¿y qué veredicto debería decir? Habrá que preguntárselo a Alice. Yo creo que es una estafa. Simplemente. Alice les ha estafado a la familia Sancho. Es lo que yo creo. Sí. El problema es que Alice no la pone en la familia Sancho. La buscan sus abogados. Por eso digo que esto es un tejemaneje, ¿no? Y ahora ya encima voy a meter aquí al ruso este. Bueno, diríamos que los conseguidores en Tailandia trabajan para muchos entes. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, te entiendo. Trabajan para muchos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tailandia es un país donde no se puede comprar tierra. Un extranjero no puede comprar tierra. Pero hay extranjeros con tierras. Ya está. En Tailandia, el 51% de todas las empresas, ya sea un estanco o un centro comercial, tienen que tener accionariado local. O sea, no puede haber un accionista mayoritario que sea extranjero. ¿Tú sabes cuántas empresas hay de extranjeros en Tailandia? Muchísimas. ¿Y sabes quiénes son el 51%? Hombres de paja que no saben ni que tienen ese poder. Te vas al norte, un señor firma un papel y no saben lo que está firmando. Y al final el dueño eres tú. Tailandia es un país con ilegalidades auténticas. Y es un país conocido porque se han comprado sentencias. Está documentado. Lo que pasa es que las sentencias no se compran con poco dinero en casos mediáticos y tan flagrantes como un asesinato con descuartizamiento. Por lo tanto, aquí hay alguien que ha metido la pata. Claro. Y tú dices eso, pero te he preguntado por qué no le estaban visitando y dices que por Alice. O sea, si tú debes dinero. Ya, para que no te puedes presentar por ahí en Tailandia. No lo sé. Es que por tu integridad. Es que coincide, ¿no? Yo creo que no pasaría nada, porque la opinión pública está muy encima y yo he sido el que he sacado esto. Pero algún día volverán. Sí. Pero tampoco tiene sentido que no vayan en 7 meses, ¿no? Claro. O sea, cuando estaba en el penal de Chichinabo sí iban. Y ahora que está en el penal de máxima seguridad no van. 7 meses. Sí. Coincide que desde hace 7 meses hay una señora que pide dinero. Claro. Sí, un día van a ir y dirán, mira, Joaquín mentía. Digo, ya, oye, pero 10 meses después, es que a lo mejor han pagado. O han pagado una parte, claro. No sabemos qué ha ocurrido. ¿Y a Daniel qué se le está diciendo? Que lo van a sacar. O sea, Daniel está engañado. Daniel vive también en los mundos de Yupi porque le hacen vivir sus abogados, todavía. Su padre. Te vamos a sacar. Mira, Marcos García Montes hace poco está muy apartado del caso porque esto le ha sido un golpetazo para él, moral y todo. De imagen, ¿no? Hace poco estuve en Marbella y hablaba con alguien y me dice, pues yo lo vi hace poco. ¿Y qué te dijo? Que en 2 años está en Madrid. Él sigue. Que en 2 años está en Madrid. Además, me encanta lo de Madrid. Es como ya he elegido cárcel en España. Podría ser en Albacete o en tal. Sí. No, es en Madrid. Y en 2 años. No se lo cree ni él. Vamos a esto, al futurible. ¿Qué va a pasar con Daniel Sancho? Queda, siempre digo lo mismo, un día menos para que solicite el perdón real, que funciona cuando reconoces de tu puño y letra todos los cargos y la sentencia que te acusa de tal. Vale, pagas la indemnización. Ya van 2, tienes un buen comportamiento y al 8º año o 9º año se inicia un proceso en donde hay un traslado a tu país de origen.
¿Tú crees que se pueda, haciendo todo lo que tú dices 100%. que se haga, se puede hacer? Al 100%. Siempre se suele hacer ahí en... Al 100%. Artur Segarra está a la espera del pago de $22.000, que era la sentencia suya. Así, ¿eh? Como el pago de indemnización, dices. El juez, cuando Sí. marca la sentencia, la lectura del fallo, es el tiempo, lo que te haya caído, más la Más la- indemnización, ¿no? Vale. Y a él le van a trasladar ya a España. Cuando pague. Cuando pague. Uf, madre mía. Vale. Vamos con Artur. Pues tú te imaginas todo este show que estamos montando y que al final un día la noticia va a ser: Daniel Sancho reconoce los hechos de su documental y pide el perdón real, se te ha perdonado al rey de Tailandia, Rama 10. Y diremos todos, ¿veis? Estaba claro. Pues ya lo dijo al inicio, ya reconoció los hechos y los interpretó maravillosamente en vídeo. Es que no lo visteis. Sí. Explicó cómo lo desangró, el agua caliente, cómo le cortó primero por aquí. ¿Pero qué más queréis? Y todavía se defendía, ¿eh? Dijo que cambió 20 veces de versión. Dijo que no eran, que eran amigos, que eran empresarios. El caso de Artur Segarra, para la gente que no lo conozca. ¿Cómo es esto que tú le conocías de antes? Bueno, nosotros, no voy a decir que éramos amigos, porque sería una exageración. Sí. Tuvimos una relación. Él vino a mi restaurante a molestar, como muchos españoles, a las 11 de la noche con otro, a cenar. Me molesta que la gente llegue tan tarde, y más en países como Camboya, que estaba en ese momento. Y bueno, pues empezamos a hablar. Es que es muy largo de contar. Sí, pero Más o menos él en un momento dijo que buscaba una vivienda con seguridad 24 horas. ¿Y te llega a ti el caso? Porque tú lo conocías. Bueno, yo fui a entrevistarle. O sea, él fue detenido al cruzar la frontera de Camboya. Él vivía en Tailandia. Fue detenido en Sihanoukville. A mí me avisaron y yo me fui en coche toda la noche y llegué a las 6 de la mañana a la comisaría. Entré con el DNI en la boca y dije: vengo de la embajada Diplomatic, vengo de la embajada de España. Y la policía de Camboya se me quedó mirando, ¿sabes? Aquello, un mar de mosquitos, era de noche todavía, bebiendo cerveza la policía, fumando, tal. Ese sí que es diferente. Y dijeron, sí, no, Camboya es. Y dijeron, pasa. Paso a un patio muy grande, es una comisaría, ¿eh? Y veo a Artur con la ropa que saldría luego, ¿no? Que es este chándal del Manchester United, de no sé qué historia que llevaba, una camiseta o tal. Y estaba como ido. Llevaba muchos días sin dormir y escapando y tal. Y nada, me vio y me dijo: Joaquín, ¿qué haces aquí? Digo, nada, oye, quiero que sepas que vengo por una entrevista. ¿Puedo? Sí, tal. Y empezamos a hablar. Nada, pues estaba sin esposar ni nada. Estábamos allí hablando. Fuimos un buen rato, ¿eh? ¿Él también a cadena perpetua? Él fue pena capital. Ah, él fue el pena capital. Sí, porque él no ayudó a la policía. Vale, claro. Pero luego hizo la Luego carta hizo- y ya. Sí, ya. Es lo de siempre. Él me decía: Joaquín, no te vayas, por favor. Síguenos, que me van a matar, como a David, me van a matar. Decía. Sí, ¿eh? Sí, se fue en un furgón a la frontera y adiós. Ostras. Vale. Pero fue una historia tremenda, ¿eh? Sí. Historia tremenda. Pero él era un delincuente, un prófugo, un desgraciado. Claro, por eso en las similitudes dices que hay muchas diferencias por esto, ¿no? Por cómo de dónde venía cada uno. A ver, para mí es por dinero, para mí son crímenes de la confianza, porque se genera una confianza entre el asesino y el asesinado, y luego que en ambos casos se oculta parte de tu vida. David Bernat no contaba lo que hacía con con Artur Segarra. Hacían unas fiestas prodigiosas, y me voy a callar aquí. Fiestas potentísimas. Bueno, pues se ganó su confianza. Ya. En el mundo. Claro. O sea, en la historia de España no verás a un prófugo de la justicia y a un empresario informático potente tomando cañas en un bar. Pero te vas a Bangkok 5 de la mañana y ocurre. Claro. Ay, mira, él decía: mira, mis amigos los malotes. Tú imagínate. Pobrecito, Bernat. Pues bueno, vamos terminando. Aquí tenéis Muerte en Tailandia, el libro de Joaquín Campos, que ya aquí pone segunda, pero va por la tercera edición. Y, Esperemos que llegue la cuarta. sí, yo creo que sí. Está tirando muy bien. Quiero preguntarte un poco de ti, de cuál es tu futuro, porque hemos hablado de cómo era tu pasado, que estabas por ahí, luego te has venido- Mi futuro es calvo. No sé, que quieres escribir más libros, esto va a tener una secuela. Vamos a intentar que el libro siga vendiendo. Vamos a seguir investigando algunas cosas que hay y ya veremos a ver qué se hace. Pero en principio es esto lo único que hay, lo único que va a haber. Porque tú sigues recabando mucha información. Sí, Eso. sigo. Y bueno, pues estoy colaborando con televisiones, tengo mi canal en YouTube, Joaquín Campos en Canal, colaboro con medios, Hércules Diario, hago algo con El Confidencial también, con Vanitatis y tal.
Y bueno, y luego... ¿Pero tienes pensado irte para allá, no? Sí, es que tengo proyectos en la cabeza. Uno de ellos es hacer un libro sobre presos en cárceles asiáticas. O sea, mi idea es narrar el preso quién es y qué ha hecho, cómo es esa cárcel y geopolíticamente cómo es ese país. Muy interesante. Sí. Bueno. Y tengo una idea para China, tengo en Indonesia, tengo Camboya también, tengo Laos, y si no hubiera un español o un hispano, me daría igual. O sea, Sí. me voy a por un inglés, un australiano. Oye, pues, La idea es contarla. Interesante. Sí, Sí. Cuando lo saques, te esperamos aquí para que nos lo cuentes. sí, oye, pues ojalá Sí. me lo compren. Sí. Ojalá me lo Y compren. tú dices, ojalá yo me gustaría vivir solo de escribir, ¿no? Dices que a ti el true crime, que aunque parezca que igual el true crime la apasiona como a mí, A mí no me gusta. no le gusta y tú quieres vivir de escribir, ¿no? Sí, hombre, lo tengo que ser consecuente con por dónde me lleva la corriente, ¿no? Hay veces que uno no decide lo que hace. O sea, yo nunca habría hecho este libro si no me lo hubieran pedido y no hubiera pasado todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y ahora estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Pero yo no sé lo que va a ocurrir después. A mí me encantaría no dedicarme al true crime. De hecho, no lo hago. Y me encantaría no dedicarme a la... ¿Cómo es? La crónica rosa. y esas Crónica cosas. negra. No, rosa, ¿no? Ah, También, rosa, ¿no? sí, De prensa rosa. salseo que dicen Sí. ahora y tal. O sea, eso que me encantaría hacer. El sueño, pues leer filosofía, leer poesía y Estar en Bali, ¿no? escribir libros, estar en Bali y venir a España de vez en cuando. Sí. Pero bueno, si las televisiones requieren de mis servicios y me interesa, si mi canal de YouTube sigue subiendo y si hay libros como este que venden y me piden algo parecido, pues tendré que entender que puede ser. Pues nada, Joaquín, que esto ha sido todo. Antes de terminar, me tienes que elegir un emoji para la gente que ha llegado hasta aquí. Un emoji de WhatsApp para que lo pongan en comentarios como prueba, siempre os pido. Pero no pongo emojis. ¿No pones emojis? Es que no sé ni dónde están. No, espera. Cuénteme, ¿puedo verlos? Sí. Tú lo vas a pon como para escribir a alguien. Ah, mira. Ahí te salen las caritas, una carita sonriente. No me sale ninguno. Mira. Ah, aquí. Carita sonriente, carita... Ah, una cereza, una sandía, un Eso es, plátano. muy- Tengo que elegir uno. Sí, déjame algo normal. Algo no. Un libro, igual. Como si eres tú, un libro. ¿Hay libros? Sí, hay libros. Hay libros. Uno abierto, un libro abierto. Venga, pues no lo veo, pero un Vale, libro. venga. Sí. O sea, Ah, no. Una copa de vino. que te gusta. Siempre en mis directos hablo de un vino, hablo de... Te gusta sí. mucho, ¿no? A ti el vino, ¿no? Bueno, me gusta el vino... Como Rajoy vamos a aparecer aquí. Me gusta el vino. No, quiero decir que es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, yo siendo alavés, un buen Rioja... Claro, no, es que a mí ¿Tú me parece... qué eres más, de Ribera o Rioja? Pues fíjate, de ninguno de los dos y de los dos a la vez. O sea, pero me gusta más explorar otras denominaciones. Ah, sí, ¿eh? Pero bueno, he estado ahora en Bilbao, Rioja Alavesa, y he tomado Ribera del Duero, tomo Toro, Vale. quiero decir cualquier cosa. Pero mira, por ejemplo, ayer en Madrid fui a comer y me invitaron a comer y pedimos un vino de Madrid, un vino de Aranjuez, Vale. el Regajal. Fíjate, muy buen vino. Vale. Pues si habéis llegado hasta aquí, copita de vino como prueba de ello. Y última, siempre os digo, invita a alguien aquí. ¿A quién recomiendas? ¿Quién crees que tiene una buena entrevista para que venga aquí? David Jiménez. El director, ¿no? Exdirector del Mundo, ¿no? Sí, es un escritor prodigioso, lo que toca lo convierte en oro. ¿Te gusta cómo escribe? Sí, pero no es que me guste como escribe, que me gusta, sino que él sabe escribir bien para que la gente lo lea. Es un escritor de masas, no es que venda 1 millón de libros, con el director ha vendido muchísimo, es alguien que siempre da en la tecla, diríamos, ¿no? O sea, todo lo que hace le sale bien. Yo he tenido que esperar 15 libros y porque es un caso mediático para ir por una tercera edición. Él sabe tocar bien es un corresponsal que acabó de director de un medio nacional, que es algo que yo creo que no ha ocurrido nunca. Total. Pues oye, Joaquín, que ha sido un placer. Que muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Un honor. Madrid. Gracias. Sí. Que estás por el mundo ahí. Sí. Pero no vengo de Bali, ¿eh? Sí. Venía de Málaga y de Valladolid. Total. Que ya estás invitado para cuando, si cualquier otro proyecto, esta es tu casa. Y te deseo lo mejor, Joaquín. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra. Un honor. Chao. Hasta luego.